hermanos, Dios los bendiga. Una vez más sean bienvenidos. Vamos a continuar con este tema. Nada más voy a leer la base bíblica porque hoy sí lo voy a terminar. Cantares capítulo 1 versículo 2. O si él me besara con besos de su boca. Amén. Porque mejores son tus amores que el vino. Voy a adelantarme, mis amados hermanos, hasta donde nos toca el día de hoy, ya para poder terminar el tema. Ya hablamos de la espada aguda de dos filos, amén, que vence la boca del dragón. En el primer culto hablamos de la espada aguda que vence la boca del falso profeta, y esta mañana en este culto vamos a hablar de la espada, que es la boca de la bestia. ¿Decimos amén? Bueno, Apocalipsis 16:13 dice: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Amén. Ministrábamos, mis amados hermanos, en el primer culto de que cuando hablamos de ranas estamos hablando de una administración de alguien, mis amados hermanos, que no es constante o que es inconstante, que es de doble ánimo, o alguna versión dice de doble alma. Amén. Es algo que ustedes y yo pues tenemos con la ayuda del Señor que pelear, que vencer. ¿Por qué? Porque en determinado momento, mis amados hermanos, a veces padecemos de doble ánimo. A veces tal vez nos dicen que parecemos bipolares. ¿Por qué? Porque tal vez resulta que el día de hoy nos levantamos, ¿cómo se levantaron? ¿Contentos? Más o menos, tristes, sin ganas, no sé, ustedes sabrán. Durante el día tal vez ya andamos ahí algo con malestar, y a la noche ya que ni nos hablen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no queremos saber nada de nadie. Creo que un día así, aunque explicábamos en el culto de la mañana que el sol, ¿qué les dije que pasa con el sol? Hace que uno olvide las cosas. Cuando uno está demasiado tiempo expuesto al sol, los científicos han demostrado que las cosas se les olvidan. Por eso cuando uno va a la playa, deja las llaves del hotel en el cuarto. ¿Por qué? Mucho sol, pastor. Entonces a la próxima, todo se te olvida, es que mucho sol. Bueno, vamos a hablar con la ayuda del Señor de la boca, mis amados hermanos, de la bestia. Les dije que la boca de la bestia, según la Biblia, ¿de quién está hablando? Del anticristo. Amén. La boca del dragón es del diablo, que Jehová lo reprenda. La boca del falso profeta pues es de la entidad religiosa. Amén. Y acá vamos a hablar de el anticristo. Entonces al anticristo, mis amados hermanos, la boca del anticristo, mejor dicho, se le vence con la espada. Recuérdense que ya vimos que de la boca del Señor, eso es lo que estamos hablando, la boca del amado, amén, sale una espada aguda de dos filos. Esa es la espada que vence a la boca del dragón. Vimos en el culto anterior que de la boca del amado sale una espada aguda, que es la espada que vence al falso profeta. Muy bien. Y ahorita vamos a ver la espada, solamente así, la espada que es la que sale de la boca del Señor, que es la que vence a la boca de la bestia. Apocalipsis capítulo 2 versículo 16, les suplico que me acompañen ahí. Apocalipsis 2, 16 dice: por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos. Dice, ¿con qué? Con la espada de mi boca. ¿Se dan cuenta que esta es la tercera cita que leemos ya? Menciona la espada, pero no la menciona de la misma forma. Amén. Esta solamente la menciona como la espada de mi boca. La otra es la espada aguda, y la otra espada aguda de dos filos. Bueno, que el Señor nos ayude, mis amados hermanos, y vamos a avanzar. Entonces está claro, ¿verdad? Apocalipsis 2:16 nos muestra que de la boca del Señor sale una espada. Pero ya nos dimos cuenta, esta no es la espada aguda. Amén. Esta no es la espada aguda de dos filos, solamente es una espada. Amén. Vamos a Apocalipsis, vamos a seguir. Apocalipsis capítulo 2 versículo 15. Vean qué es lo que dice. Pues aquí dice que tiene la espada en su boca. Amén.
Pero el versículo 15 es un versículo antes, ¿verdad? Solo que aquí lo coloqué yo después para que veamos contra quién le dice acá, porque acuérdense que dice, por tanto arrepiéntate pues, si no vendré a ti, dice, pronto, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Pero ¿quiénes son ellos? Dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo tanto aborrezco. Luego dice, por tanto arrepiéntete pues, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos. ¿Quiénes son ellos? Ahí está en la pantalla, mis amados hermanos, los nicolaitas. Entonces, para poder ver, mis amados hermanos, lo que vamos a hablar esta mañana, que es la boca de la bestia, que es la boca del anticristo, tenemos que escudriñar un poco lo que es la doctrina de los nicolaitas. Ahora, la Biblia habla de la doctrina de Jezabel, de la doctrina de Balaam, de la doctrina de Caín, y habla de la doctrina de los nicolaitas. Hay varias hipótesis, mis amados hermanos, en relación a esta doctrina. Lo importante es que ustedes y yo tenemos que tener claro, ¿verdad?, que cuando hablamos del anticristo, mis amados hermanos, por ejemplo, ¿alguna vez ustedes han comprado antipulgas, por ejemplo? Anticaspa. ¿Qué más han comprado de esos antis? ¿Antisuegra? ¿Han comprado algo más o menos de eso, sí o no? ¿O un anti qué? ¿O no han comprado anti nada? Anticaspa. ¿Para qué lo han comprado? La misma palabra anti lo dice. ¿Para qué? Es estar quedando sin baterías. Bueno, se compra, mis amados hermanos, para vencer, matar, quitar, repeler algo que ustedes y yo sabemos que no es bueno. Amén. Y aquí la palabra es anti, ¿qué? Anticristo. Entonces, ¿qué entienden ustedes por eso anticristo? Que la misma Biblia lo muestra, que el anticristo se va a oponer, mis amados hermanos, contra todo, absolutamente todo, lo vamos a decir así, que tenga apariencia de piedad. Se va a oponer. Por ejemplo, explicábamos en el primer culto de que la boca de el falso profeta nos lleva, mis amados hermanos, a apartarnos de todo lo que tenga que ver con el Señor. ¿Por qué? Porque se opone. El anticristo es algo similar, solo que cuando ya se habla del anticristo se opone contra todo lo que dice sea Dios, o se diga ser Dios, o se le rinda culto. O sea, esto ya va un poco más profundo, porque el otro era nada más un enemigo para que no se predique la palabra, el falso profeta. Pero el anticristo se opone. Miren que parece esto ilógico, porque se opone a todo lo que se le rinde culto, a todo lo que se diga o se parezca a Dios. ¿Y cuál es el fin? Que él se va a poner como que fuera Dios y que a él se le dé la adoración. Entonces, mis amados hermanos, el anticristo lo que va a buscar es desviarnos. La boca del anticristo, la boca de la bestia, lo que va a buscar es desviarnos, mis amados hermanos. Y el día de hoy lo ha logrado demasiado. Si ustedes y yo lo analizamos, mis amados hermanos, no solamente la religión, lo hablo así por términos generales, tiene templos. Amén. Si ustedes y yo lo vemos, por ejemplo, los deportes, ¿tendrán templos o no tendrán templos? ¿Cómo se llaman sus templos? Estadios. Y vaya si no, mis amados hermanos, qué grandes estadios que tienen. ¿Por qué? ¿A qué va la gente ahí? Bueno, espero me escuchen solo así. ¿A qué va la gente a un estadio? ¿Nunca han ido ustedes a un estadio? Miren, a un estadio se va, mis amados hermanos, a ver una actividad deportiva, pero de cierta forma, aunque no sea literal que uno diga, ay, yo adoro a X jugador, pero se va a rendir culto. Yo les he contado, ¿verdad?, que cuando yo andaba en esto del fútbol, yo me quedaba, mis amados hermanos, ronco, y llegaba a la casa contento. ¿Y cómo les fue? Me decía, mami, ganamos, mami, ganamos. Y cuando perdíamos, me ponía a llorar también. Les conté en una oportunidad,
cuando empezaron las finales de fútbol entre los rojos y los cremas a 2 partidos. Yo empezaba, todavía era algo ignorante, y la cosa es que en el partido los cremas iban ganando 1-0. Y yo bien contento porque los cremas iban ganando. Y cuando empecé a ver que el partido ya iba a terminar, vi que todos estaban tristes, pero yo decía, ¿por qué están tristes si vamos ganando? Pero yo no sabía que ya había pasado un partido en donde los cremas habían perdido. Y la cosa es que tenían que ganar 2-0 para ser campeones. Y cuando me contaron la historia, me puse triste. Yo estaba bien contento porque íbamos ganando 1-0. Cuando me contaron que tenía que ganar por 2-0, me puse triste. Y cuando terminó el partido y ganaron 1-0, perdieron, me puse a llorar. Entonces no llegué a rendirle culto a nadie. ¿Pero por qué derramé mis lágrimas en el estadio? Porque exactamente ustedes y yo, mis amados hermanos, no lo entendemos de esa forma. No, si iba a haber un partido hoy. Les conté la otra vez, ¿verdad? De que no me recuerdo por qué, pero pasé un mal día, mis amados hermanos. Y yo dije, a las 3 de la tarde voy al Real Madrid, espero que ganen. Y pierden. Me acabaron de arruinar el día. Entonces les cuento esto, ¿por qué? Porque ustedes y yo podemos pensar, no, si eso solo es un partido de fútbol, pero ¿cómo nos...? Ese es el ejemplo que se me ocurrió ahorita. ¿Amén? Pero ¿cómo se ponen cuando al final de la novela? ¿O hay algo aparte de la presencia de Dios que nos haga llorar también? ¿Que nos haga ponernos tristes? ¿Que nos haga ponernos aún más gozosos de cuando vamos al culto? Pues ustedes y yo, repito, no lo entendemos de esa forma. Yo voy al estadio, por ejemplo, vaya a rendirle culto. No lo entendemos así, mas sin embargo, es lo que hacemos, mis amados hermanos. Ustedes y yo deberíamos, si vamos a llorar o a estar gozosos, por la presencia del Señor. No, ya les conté mi pecado, ¿verdad? No que un partido de fútbol nos marque el día. No que también lo que alguien me dijo nos marque el día, sino simple y sencillamente tenemos que tener claro que nuestro gozo, nuestra felicidad depende del Señor. La Biblia dice que el siervo, si el siervo cae, delante de su Señor cae, para su Señor cae, y si se levanta, para su Señor se levanta, y delante de su Señor se levanta, dando a entender de que todo lo que ustedes y yo hacemos, todo debería de ser para el Señor. El apóstol Pablo lo decía, ya sea que viva o que muera, ¿qué decía? Somos del Señor. Amén. Somos del Señor. Entonces, si lo entendemos de esta forma, mis amados hermanos, no vamos, escúchenme lo que voy a decir, a doblegarnos fácilmente delante de cualquier cosa, delante de cualquier persona. Y al final nuestro día no lo va a marcar un partido de fútbol, sino simple y sencillamente lo tiene que marcar la presencia del Señor en nuestras vidas. Uno de estos días me llamaban, imagínense ustedes, de Tigo me llamaron. Miren que sabemos que usted es un cliente aquí, un cliente, dándome piropo, va. Al final, ¿y qué desea? Yo, mire, lo que queremos es ver si usted no quiere cable también. No, gracias, no necesito. Pero mire, que no necesito. Pero viene el mundial, que no necesito. Me ofreció el cable solo porque viene el mundial. ¿Y a mí qué? Pero ¿por qué creen que están haciendo esto ahorita? Porque muy probablemente mucha gente ahorita solo por el mundial los engancha. Espero estarme dando a entender, mis amados, a lo que yo voy es de que todo aquello, mis amados hermanos, que nos quite, ya sea el tiempo, ya sea que nos ponga tristes o alegres, pero que no sea, pero que no sea la presencia del Señor, repito, como por tercera o cuarta vez, ustedes y yo no lo entendemos de esa forma, pero exactamente así, y eso es lo que es el anticristo, que nos lleva, mis amados hermanos, a rendirle culto a cualquier otra cosa, menos a la presencia del Señor. Un ejemplo tan sencillo, y esto aquí, de alguna forma, probablemente tal vez entramos todos. Yo les he contado que en una oportunidad llegó alguien a la casa y vio ahí las Biblias que tenemos en la casa. ¿Y esta Biblia cuánto cuesta? Mira, esta me costó 500. Y esta que quería una, esta me costó 350. Es que yo quiero una. Y al final, ahí voy a comprar una. Cuando lo vemos, carga celular de 3500, pero no tiene 350 para comprar una Biblia. Repito,
Es que esto es demasiado sutil, mis amados hermanos, que ustedes y yo podemos pensar que estamos bien, pero simple y sencillamente, ¿a qué le dedicamos más tiempo nosotros? Escudriñémoslo, lo hemos hablado, ¿verdad? Y es exactamente lo que el anticristo busca, mis amados hermanos, es que ustedes y yo no le rindamos culto al Señor. Lo que el anticristo busca es que ustedes y yo no tengamos tiempo para el Señor, ni para orar, ni para nada de lo que tenga que ver con el Señor. Tenemos tiempo absolutamente para todo lo demás, pero para el Señor no tenemos tiempo. Eso es exactamente lo que hace la boca de la bestia. Amén. ¿Por qué? Porque el ser humano, mis amados hermanos, sabe que los tiempos que estamos viviendo son tiempos finales. Amén. Imagínense, ¿alguno de ustedes se imaginaba que íbamos a pasar por esto de la pandemia? Nadie nos lo imaginaba, mis amados, a pesar de que el apóstol nos lo predicó. Sí, sabemos que sí va a pasar, pero saber cuándo. Mas sin embargo, el mundo ya estaba preparado. Les he contado toallitas para el COVID-19 desde el 2017. Y nosotros, mis amados hermanos, viendo y comprando otra vez los mismos productos, nunca estuvimos preparados. Ya de cierta forma podemos pensar, todo esto va pasando y seguimos sin estar preparados. ¿Por qué? Porque no tenemos tiempo. Ese es exactamente el trabajo, mis amados hermanos, de el anticristo. Ocuparnos en cualquier otra cosa y lamentablemente, si tengo tiempo para, díganme ustedes, algo que tenga que ver en relación al Señor. ¿Sí estoy hablando con la iglesia? Ay, a ver, pastor, ¿cuál del Señor? Ni me menciona porque no sé ni qué. Algo que tenga que ver con el Señor, en su relación con el Señor. Orar, no tengo tiempo para orar, pero sí tenemos tiempo para ver tele. Uno de estos días alguien me dijo, mire pastor, hágame el favor y revisen el teléfono de ese patojo, porque miren, le encontré esto. Yo me imaginé lo peor. Bueno, le dije yo, vení, pues no, me dijeron, ¿y qué podía hacer? Agarré el celular y lo empecé a revisar. Pero antes de revisarlo le dije, yo no voy a revisarlo. En la actualidad, mis amados hermanos, hay aplicaciones que uno las baja y ocultan otro tipo de aplicaciones. Y solamente el dueño del teléfono sabe un montón de cosas que tiene ocultas. Entonces, por más que uno revise un celular, probablemente no encuentre absolutamente nada. Así de simple. Pero el dueño del celular sabe cuántas cochinadas tiene guardadas que no están a la vista del que lo va a revisar. Entonces le digo, mira, yo lo voy a revisar, pero yo puedo revisarlo y puedo revisarlo y no puedo encontrar nada. Pero al final, lo que yo necesito es que seas sincero conmigo. ¿Tenés algo ahí que vos sabes que no honra al Señor? Y no, la verdad es que no. Y esto es lo que... está bien. Me metí a revisar el celular. Lo único que encontré fueron un montón de imágenes que podemos pensar que no las deberíamos de tener solamente por el hecho de ser cristianos, porque al final las imágenes, mis amados hermanos, la Biblia muestra que no tenemos que hacernos imagen ni semejanza en nada. Amén. A lo que voy es que revisé el celular y cuando le dije, ¿y esto de qué es? Esas imágenes eran como, no eran Pokémon, pero para que se hagan una idea, ¿va? De esos, tienes imágenes de que algo empieza pequeñito y se transforma y al final a veces tienen apariencias bonitas, pero otras veces tienen apariencias como de demonios. Eso es lo que tenían. ¿Y esto de dónde lo tenés? Le digo yo. Y a esto es a lo que voy. Es que X persona, la otra, lo tienen y jugamos todos en línea, me dijo. Solo cuando me mencionó las personas que lo tenían, dije, sí había problema entonces. ¿Cuál era el problema? ¿Ven algún problema o no ven algún problema? ¿Sí estoy hablando con ustedes o no? Sí, pero no veo ningún problema. Pues usted le busca donde no hay. Mira, monos aparejados donde no hay nada. El problema, mis amados hermanos, ¿cuál es?
Estamos hablando de que el anticristo, mis amados hermanos, nos lleva a tener tiempo para todo. ¿Sí? ¿Me voy a entender? Menos para el Señor. Entonces pasaba horas y horas y horas con ese juego en lugar de... ¿Somos cristianos, sí o no? ¿Por qué dicen ustedes que son cristianos? La pastora responde siempre. ¿Puedo? ¿Por qué dicen ustedes que son cristianos? Porque amamos a Dios y lo buscamos. Mana también responde siempre. Amén. Entonces les digo esto porque ustedes y yo decimos, mis amados, yo soy cristiano. Ustedes y yo lo decimos. Pero ¿y el tiempo? Entonces repito, yo espero estarme dando a entender. Yo lo que me estoy sentando es de que el anticristo, esto es lo que ya vamos a hablar de la doctrina de los nicolaitas. Lo que el anticristo hace es quitarnos el tiempo para el Señor. Ustedes y yo, por ejemplo, les pregunto, ¿es pecado ir a trabajar? No, no es pecado. Pero aquí es donde ya viene el gran conflicto. Hoy mismo me decían, pastor, mira que pero no vino porque se fue a trabajar. Pero no me dijo que iba a renunciar. Pues, sí, pero no renunció. Entonces tenemos tiempo para todo y vamos a hacer y no hacemos, pero para el Señor no. Nos es tan sencillo, nos es tan simple, mis amados, dejar de ir a la iglesia, dejar de orar, dejar de leer, nos es tan sencillo. Ni siquiera sentimos nada, ni contristamiento. ¿Alguien se anima a decirme algo que le quiten, que le duele, pero que le duele así profundamente? Solo uno, hermano. Mi pastor, que no haya culto me duele el alma. Me da cuenta que se ríen. Pues solo uno. Si le quitaran algo que así, me quitaron. Ninguno. Apúrense pues, hermano, que el tiempo ya se fue. Bueno, hoy están idos ustedes. El asunto es que todos, mis amados hermanos, tenemos más de algo que si nos lo quitaran, se los aseguro, nos dolería más a que la iglesia cierre un mes. Basta estar predicando en línea. Se los aseguro. Entonces eso es lo que con la ayuda del Señor, pues no es que yo lo vaya a hacer porque no lo puedo hacer, pero eso es exactamente lo que nosotros tenemos que erradicar de nuestras vidas. Amén. ¿Qué? Que nos duela de verdad el alma, mis amados hermanos, por no sentir la presencia del Señor. Que anhelemos, mis amados hermanos, el estar en la casa del Señor. Si el salmista lo decía, es mejor, vamos a parafrasear, un ratito. Por eso yo les dije cuando empezamos con este periodo de los cultos todo el mes, aunque sea 15 minutos, pero vengan. Aunque sea un ratito, pero vengan. Va a ser de bendición. Pero no se queden en su casa, mis amados hermanos, sabiendo que pudieron estar acá, pero no quisieron. Lógicamente hay situaciones, mis amados hermanos, que uno quiere, pero definitivamente no puede. Amén. Eso es diferente. Pero lo que yo les dije es, sabiendo que pueden estar, pero no quieren. Miren, por ejemplo, el día que yo me vacuné, yo quería estar, pero no pude. O sea, son cosas diferentes. Saber que sí puedo, pero no quiero. No tengo ganas. Otra vez la chifleta. Ya mucho. ¿Me voy dando a entender, mis amados hermanos? ¿Sí me voy dando a entender? Para mí es importante entonces que ustedes y yo tengamos al Señor por sobre todas las cosas. Porque si lo logramos, se van a dar cuenta, la Biblia lo dice, nos va a ir bien. Nos va a ir bien. Y miren, hermano, ustedes y yo no podemos engañar al Señor. A veces queremos tener apariencia de piedad. Dios mío, tú sabes que yo quiero estar en tu casa, pero me duele el pelo, Señor. Mañana llego. No podemos tener apariencia de piedad. Amén. Bueno, el tiempo ya se nos fue, mis amados hermanos, pero vamos a hablar un poquito de la doctrina de los nicolaitas. Amén. Veamos. La doctrina de los nicolaitas tenía que ver
con que no hay problema que un creyente ande en inmoralidad, como fornicación, adulterio, homosexualismo, prostitución, robo, mentira, engaño, peleas, entre otras cosas. Lo podemos resumir, ahí claramente dice la palabra inmoralidad, ¿verdad? Y da un listado. Pero al final, mis amados hermanos, bueno, en parte está bueno el listado. ¿Por qué? Porque nos amplía un poquito más el entendimiento. Porque si decimos solamente inmoralidad, a veces nos quedamos muy cortos con ese pensamiento. Entonces la doctrina de los nicolaitas, cuando habla de inmoralidad, tiene que ver, mis amados hermanos, con todo. Escúchenme lo que voy a decir. Absolutamente todo aquello que nos produzca placer, amén, y que por buscar ese placer descuidemos nuestra relación con Dios. Amén. Pregunto, ¿es pecado dormir? ¿Les gusta dormir? Oye, alguien que se ponga enojada otra vez a dormir. ¿O les gusta? ¿Ah, que es bien rico? Sobre todo cuando uno anda todo aguado, va y se va a dormir. Ah, qué rico. ¿Sí? ¿Sí o no? Es bien rico dormir. Pero imagínense, mis amados hermanos, si me voy dando a entender, bueno, ya son... El culto es a las 9 de la mañana. Ah, pero yo quiero seguir durmiendo hoy, ¿no? Echamos la chamarra. Ay, bueno, voy al segundo culto. ¿A qué hora se empieza el segundo culto? 10:45. 10:45, pero quiero seguir durmiendo. Voy a la alabanza. Voy a la prédica. Y cuando sintió, ya llegaron todos con los premios. Ya el culto terminó. ¿Es pecado dormir? Pero y si me voy a entender, ¿qué puede pasar ahí? Estoy diciendo, mis amados hermanos, que la doctrina de los nicolaitas tiene que ver con todo aquello que nos produzca placer, amén, pero que nos aparte de la presencia del Señor. Yo entiendo y repito, tenemos que dormir, es una necesidad, el mismo Dios lo dejó constituido, mis amados hermanos, amén. Pero si me voy dando a entender, y ustedes pues y yo lo entendemos, mis amados, no podemos, es que nos es una necesidad, la presencia del Señor nos es una necesidad. Que por cualquier cosa que nos produzca placer, aunque no sea pecado, acabo de decir, dormir no es pecado. Pero ¿en qué momento lo puedo convertir en pecado? En el cual ese fue el ejemplo que se me ocurrió. ¿Alguien me puede poner un ejemplo nada más con alguna otra cosita que hacemos y que por eso podemos descuidar nuestra relación con el Señor? El trabajo, por ejemplo. ¿Para cuántos de ustedes es un placer su trabajo? ¿Ustedes por qué trabajan, hermano? Solo porque tengo que comer, pastor. Si por mí fuera, yo paso durmiendo. El trabajo, aunque no lo veamos así, debería de ser un placer. Yo, por ejemplo, cuando me pongo a trabajar, no sé si me lo van a ver las manos, pero las cargo todas manchadas. Ayer cargaba las manos negras, hermano. ¿Por qué? Porque me puse a hacer mezcla de colores. Con la mano me puse a mezclar. Es un placer. Me pongo a pintar y se me va el tiempo. Cuando digo, mira, ya sabe venir al culto. Ay, voy mañana. En eso me dice la pastora, pero le recuerdo que usted el pastor le toca predicar. Ahí te delego. Poner a los diáconos. Será cierto. Entonces les digo esto, ¿por qué? Porque cuando para uno algo es un placer, se le va el tiempo, se le va el día. Cuando reacciona, el culto. Pero ya muy tarde. ¿Me voy dando a entender, mis amados hermanos? Nuestro mayor placer debiera de ser la presencia del Señor. Yo oro en mi casa, pastor. No basta. Si eso fuera suficiente, ¿por qué el Señor predicaba en las sinagogas? Si fuera suficiente la presencia del Señor en nuestras casas, mis amados hermanos, no tuviéramos necesidad de estar acá. Pero para cada uno de nosotros es una necesidad. Por eso estamos acá, ¿sí o no? Amén. Si no fuera una necesidad, díganme, ¿dónde estuvieran ahorita? Durmiendo, durmiendo.
Entonces, mis amados hermanos, yo espero en el amor del Señor, no sé por qué estoy repitiendo esto muchas veces, darme a entender que ustedes y yo tenemos que trabajar o pelear o hacer lo que querramos en contra de todo aquello que nos produzca placer, y repito, que aunque no sea pecado, amén, pero que sí nos pueda apartar de la presencia del Señor, tenemos que enfrentarnos en contra de todo eso. ¿Me voy dando a entender? ¿Alguien se anima a decirme contra qué tienen que enfrentarse? Para ver si me voy dando a entender nada más. ¿Qué hacer de la casa? Otra vez la pastora. Pero miren, los quehaceres de la casa, dice la pastora, es un deleite para ustedes los quehaceres de la casa. Si al final, a veces, bueno, para ella sí, los quehaceres de la casa uno los hace porque tienen que hacerlo. No que por si uno fuera, se levante y regresa a la cama tal y como si quedó la casa. Pero mediten ustedes, ya que no me quieren contar el día de hoy, ¿qué es aquello que les puede producir placer? Pueden ser muchas cosas. Ahí se dieron cuenta, en el listado prácticamente todo es pecado. Pero yo no me estoy centrando ahorita en las cosas que son pecado. Me estoy centrando en las cosas que son cotidianas, que hasta nos es una necesidad. Amén. Pero que ese tipo de cosas, no digamos el pecado, ¿verdad?, hacen que, ay, ya me habla tarde, mejor vamos a culto todo el mes, mañana voy. Amén. Eso es a lo que yo me refiero, mis amados hermanos, que no podemos permitirnos eso. Si nos es una necesidad estar todo el mes, gloria a Dios. Si por alguna razón no pudimos venir, también gloria a Dios. Amén. Pero que no quede en nuestro corazón que por andar, díganme ustedes, haciendo algo que, por andar jugando, no me dio tiempo de ir a la iglesia. Esa es exactamente la doctrina de los nicolaitas. ¿Me di a entender? ¿Avanzo? Ya solo esta y otra más y terminamos el tema, mis amados hermanos. Segunda de Tesalonicenses 2, 8 al 9. Escuchen lo que dice. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. ¿Y qué dice la Biblia, mis amados hermanos? Cuando en el libro de Efesios habla de la espada, ¿de qué dice? Cuando habla de la armadura y tomar la espada de... la espada de la palabra. ¿La espada de qué dice? ¿Nadie? La verdad. Sí. Pero la espada de él, ¿qué dice acá? Con el espíritu de la espada de él. El espíritu. Nos damos cuenta, mis amados, la espada, mis amados hermanos, es la palabra, sí, es la verdad, es el espíritu. Amén. ¿Qué tenemos que hacer entonces, mis amados? Primero que dice acá, así es como se destruye el anticristo. El Señor matará con el espíritu de su boca, la espada de su boca, destruirá con el resplandor de su venida inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Entonces, mis amados hermanos, ya les puse un listado, ya les hablé de que son pecado, ¿verdad?, de otras cosas que no lo son, pero si no las podemos administrar, se pueden o podemos hacer que se conviertan en pecado. ¿Cómo? Dice la Biblia que se destruye todo eso. Muy bien, con la espada del espíritu de su boca, con la boca del amado, que recuérdense que eso es lo que estamos hablando, ¿verdad? De la boca del amado. Ayúdenme ustedes, por favor. Pensemos que el día de hoy yo no tenía muchas ganas de venir al culto. Como ya se los dije, hoy no quiero ir al culto. Y la pastora, pero le recuerdo que usted es pastor y tiene que predicar. ¿Qué cita bíblica? La espada, la palabra, el espíritu. Me pudieran decir ustedes para animarme. No tengo ganas de venir hoy.
Porque a eso hay que ir, ¿verdad? A la palabra, para poderme entender. ¿Cómo si yo siento que hay alguna administración en mí que me está llevando a poder apartarme del Señor? ¿Qué cita bíblica me pueden decir? La espada, la palabra, para que yo pueda vencer esa administración. Y Judas se ahorcó. Porque David decía que es mejor estar un día en sus atrios que bien fuera de él. Ahí está. No tengo ganas de ir al culto. Pero la Biblia muestra que yo tengo que vencer el espíritu del anticristo con el espíritu de la palabra, con el espíritu de su boca, con la espada. Y la espada, que es la palabra de Dios, amén, dice que es mejor estar un día en sus atrios que mil fuera de él. Entonces esa espada, esa palabra, mis amados hermanos, la utilizo y lejos de Judas se ahorcó al culto a Aragán. ¿Me di a entender? Así como los míos muy callados, no sé si me van a entender. Eso es porque no tengo ganas. Bueno, ahora pónganme otra cita. Agarrémonos a espadazos. Tengo que ir a hacer algo. No puedo ir al culto porque cabal ahorita tengo que ir a hacer X cosa. Una espada. ¿Cómo? ¿Cuál es la de Jeremías que es para todo el tiempo? Por ejemplo, ¿verdad? Un espadazo para todo el tiempo. Entonces, ahorita es tiempo de... Si nos toca culto, es tiempo de estar en el culto. No es tiempo de ir a ver Eternas. ¿Nos dimos a entender? La espada, la espada, la espada. Con eso se vence todo aquello, mis amados hermanos, que pueda venir a querer apartarnos del Señor. Todo aquello que sea anticristo. Amén. Y si ustedes lo logramos hacer así, se van a dar cuenta que cuando venga cualquier otra cosa o cualquier otra persona, aquí en la iglesia nos ha pasado por montones, mis amados hermanos. Tal vez cada mes pasa esto. Que algunos, mire pastor, fíjese que hoy no pude venir porque fíjese que me vinieron a visitar vinieron mis familiares de Jutiapa, pastor, de Zacapa, y allá son tierra caliente, y no pude venir, pues. Ayer mismo, mire, ¿y qué tal? ¿Y cómo van a venir mañana? Es que vamos a ir a visitar a unos familiares. Bueno, cada quien toma su decisión. No estoy diciendo que visitar sea malo, espero que estarme dando a entender. Lo que yo quiero que entendamos, mis amados hermanos, como lo decía Adolfo, es que para todo hay tiempo. Para todo hay tiempo. Amén. El tiempo del culto, lastimosamente por todo esto, 1 hora. Y si el pastor se colombia un poquito, 1h30. No creo, hermanos, que no tengamos 1h30. No creo que no la tengamos. Y yo todavía les dije, aunque sean 15 minutos, pero vengan. Es así como se demuestra la sed, la necesidad. Y es así, mis amados hermanos, como Dios concede hasta lo que no le pedimos. ¿Por qué? Porque ustedes creen que Él no se da cuenta, mis amados hermanos, del esfuerzo que ustedes hacen por estar aquí en su casa. ¿Sí me escucharon? ¿Creen que Él no se da cuenta del esfuerzo que ustedes hacen por estar aquí en su casa? ¿Pero creen ustedes que Él no se da cuenta del esfuerzo que no hacen cuando no quieren venir? ¿Verdad que sí? Entonces, eso es con lo que no tenemos que quedarnos. No nos quedemos con el, no tengo ganas. No nos quedemos con eso. Quedémonos con, aunque sea 10 minutos, pero voy a ir. Gloria a Dios. Y uno se va bendecido, uno se va satisfecho, aunque sean 10 minutos. Amén. Amén, mis amados hermanos. Amén. Yo por eso les decía en nuestros días, el mío hermana Jesús, ¿por qué? Porque si yo trabajara como él trabaja, para venir cristiano para nada. Sí, porque yo miro que vienen, se parquean el carro, ratito ya están aquí adentro y vienen de trabajar. Es que si no venimos, perdemos nuestra bendición, ¿no? ¿Va que sí? Miren que dice Efesios 6:17: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del
El espíritu. ¿Y qué estamos hablando acá? El Señor matará con el espíritu de su boca. ¿Y qué dice acá? La espada del espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, si algo ustedes y yo tenemos que agarrar y aferrarnos, mis amados hermanos, es a lo que está escrito, la palabra de Dios. Amén. Menciónenme alguna otra cita, mis amados hermanos, que nos motive a estar aquí en su casa. Donde nuestra alma tiene que buscar al Señor con afán. Nuestra alma tiene que buscar al Señor con afán, dice también un salmo, aún mi carne, dice. Otra dice, en mi cuerpo tiene sed. Amén. ¿Cómo están sus cuerpos? También con sed, pastor, pero de cama. ¿Me voy dando a entender, mis amados hermanos? Bueno, tengo que terminar. Pregunto, para ver si me di a entender. Respóndanme que no sea la pastora. ¿Cómo se vence a la boca del anticristo? La boca de la bestia. Con la espada del Espíritu. Amén. Con la palabra, mis amados. ¿Cómo trabaja la espada del anticristo? Con la doctrina de los nicolaitas. ¿Cómo se vence la doctrina de los nicolaitas? Con la espada. Amén. Y resúmanme esto, por favor. ¿Y qué es? Resumen, ¿verdad? ¿Qué es la doctrina de los nicolaitas? Todo aquello que nos produce placer y nos aparta del Señor. Porque también hay un montón de cosas que nos pueden apartar del Señor que no producen placer. Por ejemplo, una enfermedad. Pero la doctrina de los nicolaitas se centra en todo aquello que a mí me produce placer y que me aparta del Señor. Y la verdad, mis amados hermanos, nosotros tenemos en el cerebro, no me acuerdo ahorita el nombre, pero así se llama, una amígdala que está en el cerebro, no me acuerdo el nombre de esa amígdala, que es donde está el centro del placer. Y como se lo decía uno de estos días, cuando nuestro placer no está en congregarnos, es porque el placer está en otra cosa. No es que hayamos perdido el placer, porque fuimos hechos, fuimos creados para tener placer, como para poder dar placer. Amén. Tenemos la capacidad de poder complacer a nuestro Dios, mis amados hermanos. Pero por eso está el anticristo también, para que nosotros no le rindamos culto al Señor y nunca se diga de nosotros: este es mi hijo amado, en quien yo tengo deleite, complacencia, en quien yo tengo placer. ¿Creen ustedes, repito y termino, que el Señor no se complace en que estemos en su casa esta mañana? Claro que se complace, si para eso Él dejó su casa, para eso Él dejó su iglesia. Amén. Para que vengamos a deleitarnos delante de su presencia. Entonces yo los animo, mis amados hermanos, en el nombre de Jesús, a dos cosas. Número uno, a que todas aquellas áreas de placer que tengan que ver con la inmoralidad, las llevemos a la cruz. Amén. Y todas aquellas áreas de placer que no tienen que ver precisamente con que sean pecado. Amén. Por ejemplo, puede ser el deporte, puede ser el descansar, pero que nos apartan del Señor, que siempre tengamos un escrito está. Amén. Para poder vencerlas y no ceder. Porque aunque puedan ser cosas buenas o malas, si nos apartan del Señor, es así como trabaja el espíritu del anticristo. Y no podemos rendirnos a ningún tipo de placer, mis amados hermanos, que venga de parte del anticristo, sino que nuestro placer tiene que ser la presencia del Señor. Amén. Amén y amén. Démosle una fuerte ofrenda de palmas.